Imaginen esto. Ciudad Juárez. El sol implacable de la frontera castiga el polvo de una calle sin nombre. Allí, en una casa humilde, un anciano de mirada perdida contempla el vacío. Ese hombre no era un desconocido. Era José Mantequilla Nápoles, el poeta del ring, el rey cuyo boxeo era pura seda. ¿Cómo es que el campeón indiscutible que México adoptó como su propio hijo, terminó sus días luchando no por un título, sino contra el olvido? La respuesta no se encuentra en el ring, sino en la silenciosa traición que lo devoró. Descubre con nosotros esta dolorosa verdad y, si esta leyenda te importa, deja tu like para honrar su memoria. Dinos, ¿desde qué ciudad nos ves y qué hora es por allá? Pero para entender la caída, primero hay que entender la forja. Antes de la leyenda, antes de la seda en sus puños, existió un niño en Santiago de Cuba, un lugar donde el sol pegaba fuerte y la música corría por las calles como un río. Para el joven José Ángel Nápoles, el boxeo no era un deporte, era su idioma. El ritmo de la salsa estaba en su juego de pies, la cadencia de un bolero en sus esquives. Era un talento natural, puro, una promesa que florecía bajo el calor del Caribe. Antes de iniciar el séptimo round, la esquina tomó la decisión. El médico examinó el ojo de Nápoles, una herida profunda que le nublaba la vista. No más. El árbitro levantó los brazos de Stracie. Se acabó. El silencio de 40.000 almas fue más estruendoso que cualquier grito. El rey había caído. El poeta había sido silenciado a golpes. En su banquillo, Nápoles no miraba a nadie. Su rostro era una máscara de incredulidad y humillación. No era la derrota lo que lo destruía, era el lugar. Era el escenario. Caer en Las Vegas era un negocio. Caer en la Plaza México, frente a los rostros que lo habían adoptado, que le habían dado una bandera y un nombre, era una traición de su propio cuerpo. Por primera vez, el hombre de la confianza inquebrantable, se vio vulnerable, expuesto, un ídolo de carne y hueso sangrando ante sus fieles. La rabia que sentía no era contra Stracie, era contra sí mismo, contra esa fuerza invisible que lo había vaciado por dentro, y lo había dejado hueco para la noche más importante. Esa derrota no fue solo la pérdida de un título, fue la primera grieta visible en un imperio que ya estaba podrido por dentro. Fue el golpe simbólico que marcó el inicio del fin. Pero entonces, una sombra se cernió sobre la isla. Una revolución que, en su afán de construir un nuevo hombre, decretó en 1961 el fin del arte de los puños a nivel profesional. De la noche a la mañana el ring se convirtió en un escenario prohibido, el sueño en un crimen. La elección era un desgarro, una herida en el alma que nunca sana, la tierra que lo vio nacer, o el don que le daba la vida. ¿Qué hacer cuando tu patria te obliga a matar lo que más amas? Con el corazón hecho pedazos, eligió su arte. Dejó atrás a su familia, los olores de su infancia, el sonido de su gente. Cruzó el mar no como un aventurero, sino como un exiliado, un artista al que le habían robado su lienzo. Llegó a México con los bolsillos vacíos, pero el alma llena de un fuego que se negaba a extinguir. Y México, con su corazón enorme y sabio, vio en sus ojos no a un extranjero, sino a un hijo perdido que buscaba un hogar. Los gimnasios de la capital, llenos de sudor y esperanza, le abrieron las puertas. La gente, en las calles, sintió su nobleza y lo abrazó. La caída en la lona fue solo el principio. La verdadera caída, la que lo arrastraría a la oscuridad del olvido y la ruina financiera, estaba por comenzar. Si crees que esto fue doloroso, no estás preparado para lo que vino después. Suscríbete y acompáñanos a descender con él al abismo que se abre, cuando las luces del ring se apagan para siempre. El silencio que siguió a la campana fue más brutal que cualquier golpe de Stracie. En el vestidor, el olor a derrota era espeso, una mezcla de sudor, sangre, y el perfume barato de los sueños rotos. El rugido de 40.000 gargantas que lo habían coronado rey, ahora era un eco lejano, un fantasma burlón. Fue allí, en la soledad de esa derrota humillante, donde José Mantequilla Nápoles tomó la decisión. No fue una elección meditada, sino un espasmo del alma, el último acto de un artista que ve su obra maestra destrozada. Anunció su retiro. No con la pompa de un campeón, sino con el susurro de un hombre que se rinde. El poeta colgaba los guantes, pero lo que realmente estaba abandonando era a sí mismo. La caída fuera del ring fue más rápida, más vertiginosa, y mucho más cruel. La fortuna,
Esa montaña de billetes que parecía tan sólida como su JAB de izquierda, se desvaneció como el humo de un cigarro en una noche de viento. Y allí, bajo el cielo de su nueva patria, José Luis Nápoles hizo una promesa silenciosa, un juramento sagrado, que se convirtió en el motor de su existencia. Cada gota de sudor, cada golpe, cada victoria, sería una carta de amor, un tributo de gratitud a la nación, que le devolvió la esperanza. No pelearía por dinero ni por fama, pelearía por el honor de México. Todos hemos enfrentado un momento en que tuvimos que empezar de cero, ¿verdad? Esa sensación de dejar todo atrás para perseguir un sueño es algo que nos une. Si alguna vez sentiste ese fuego, esa necesidad de renacer de las cenizas, déjame un comentario contando tu historia, y regálanos un like para honrar el valor de los que como mantequilla, nunca se rinden. Y así, con el alma de un exiliado y el corazón de un guerrero adoptado, José Ángel Nápoles comenzó a pagar su deuda con México. No lo hizo con palabras, sino con la única moneda que poseía, un arte marcial elevado a la categoría de ballet. En los gimnasios polvorientos de la Ciudad de México, donde el aire olía a sudor, a cuero y a sueños rotos, su estilo era una aparición, una anomalía celestial. Los demás peleadores golpeaban, él se deslizaba. Ellos buscaban la destrucción, él buscaba la perfección. El castillo de oro que había construido con la seda de sus puños, resultó ser de arena, y la marea de la traición se lo llevó todo. Las llamadas a sus apoderados, a esos hombres de trajes caros y sonrisas de tiburón que le habían prometido el mundo en Estados Unidos, de pronto se encontraban con líneas muertas, con secretarias que ya no lo conocían. Los contratos que firmó con una confianza ciega, escritos en un idioma que no era el suyo, revelaron sus garras. Cada porcentaje, cada cláusula oculta, cada gasto inflado era un clavo más en su ataúd financiero. El sistema que lo había exprimido hasta la última gota de gloria, ahora le presentaba la cuenta de su propia ingenuidad. Y con el dinero, desapareció la gente. Las palmadas en la espalda se convirtieron en susurros a sus espaldas. Los rostros que antes suplicaban por una fotografía, ahora se desviaban en la calle para no cruzar su mirada. Los amigos que llenaban su mesa y bebían su champán se evaporaron, dejando un vacío helado a su alrededor. El aislamiento fue total. El campeón del mundo, el ídolo de México, el hombre que personificaba la elegancia y el éxito, de repente estaba solo. Su casa, antes un santuario de celebración, se llenó de un silencio pesado, roto solo por las discusiones y la tensión de un futuro incierto. Su ascenso no fue una explosión, fue una sinfonía de dominio silencioso. Cada pelea era una obra de arte. El ring era su lienzo y sus guantes, sus pinceles. Los rivales llegaban con furia, con la fuerza bruta que define este deporte, y se encontraban con un fantasma. Lanzaban golpes salvajes que cortaban el aire donde, un instante antes, había estado su rostro. Intentaban acorralarlo, solo para descubrir que él ya estaba a sus espaldas, conectando combinaciones que no dolían tanto como humillaban. Su apodo, Mantequilla, no era una ocurrencia, era una descripción literal de su arte. Se escurría entre los golpes como agua entre los dedos. El mundo del boxeo, acostumbrado a los demoledores, no sabía qué hacer con él. Los cronistas se quedaban sin adjetivos. ¿Cómo describir a un hombre que ganaba sin parecer sudar, que desmantelaba a sus oponentes con una calma casi insultante? No los noqueaba con un solo golpe de martillo, los desarmaba pieza por pieza, con una paciencia cruel y una precisión de relojero. Un jab aquí para cegar, un gancho al cuerpo para robar el aire, un paso lateral para quebrar el espíritu. Para cuando caían a la lona, no estaban heridos, estaban resueltos, convencidos de que habían enfrentado a una fuerza superior. Uno a uno, los nombres de sus rivales se convirtieron en un rosario de víctimas, recitado en cada gimnasio y cada cantina. Su familia observaba, impotente, cómo el pilar de su mundo se desmoronaba, cómo la luz en los ojos del campeón se extinguía, reemplazada por una sombra de confusión y amargura. El ring más salvaje no fue el de la Plaza México, sino el que se instaló dentro de su propia mente. Un cuadrilátero sin campana y sin referee, donde sus oponentes eran los fantasmas de la gloria perdida, el eco de la traición, y la imagen de su propio rostro en el espejo, un rostro que ya no reconocía. El hombre que fue un poema en movimiento, ahora era un verso suelto, una estrofa olvidada en un bolero triste. Se hundió en la oscuridad, buscando en el fondo de una botella las respuestas que nadie le daba,
tratando de noquear un dolor que no sangraba, un enemigo que no podía ver. Este fue su punto más bajo, el campeón noqueado no por un puño, sino por el peso aplastante del abandono. ¿Qué se siente cuando el mundo que te adoraba, de un día para otro, finge que nunca exististe? Si entiendes el dolor de esa soledad, si sientes el peso de esta injusticia, deja un like como señal de que la memoria de un guerrero nunca muere del todo. El eco de los aplausos se había extinguido, reemplazado por el silencio ensordecedor de un apartamento vacío. Su fama creció como una marea imparable, primero en México, donde la gente lo veía no como un extranjero, sino como la encarnación del orgullo nacional, y luego, cruzando las fronteras. El mundo quería ver al cubano que peleaba como un mexicano y se movía como un dios. La oportunidad llegó, el 18 de abril de 1969, en el Forum de Inglewood, California, el campeón del mundo, el tecano Curtis Cox, lo esperaba. Era la prueba definitiva, la fuerza contra la elegancia, la brutalidad contra la inteligencia. Aquella noche, Nápoles no dio una pelea, impartió una cátedra. Durante 13 rounds, jugó con el campeón. Lo hizo fallar, lo frustró, lo exhibió ante el mundo. El rostro de Cox se transformaba de la confianza a la confusión, y de la confusión a la desesperación. Cuando el referee detuvo la pelea, no fue por un golpe devastador, fue por piedad. José Mantequilla Nápoles, el exiliado, el adoptado, era el nuevo campeón mundial de peso welter. El cinturón de oro y cuero no era solo un trofeo, era la bandera de México ceñida a su cintura, la promesa cumplida, el rugido de una nación que había encontrado a su más grande héroe, en el lugar más inesperado. Se había convertido en un rey, el hijo pródigo que Cuba perdió, y México coronó. El último golpe no lo había dado un rival sobre el ring sino el peso aplastante del abandono. Para José Luis Mantequilla Nápoles, la pelea más brutal de su vida comenzaba justo después de que sonara la campana final. Su nuevo oponente no tenía rostro, ni guantes ni esquina. Era un fantasma hecho de recuerdos gloriosos y promesas rotas. Un demonio que se servía en un vaso y le susurraba al oído que el olvido era el único refugio posible. Los días se convirtieron en una niebla de melancolía. El hombre cuyo cuerpo había sido un templo de disciplina, ahora lo castigaba con el veneno del alcohol y la autocompasión. Cada amanecer era un recordatorio de lo que había perdido, la fortuna, los supuestos amigos, el rugido de la multitud que coreaba su nombre. Se miraba al espejo y ya no veía al campeón, al poeta del ring, sino a un extraño con los ojos cansados, un exiliado por segunda vez, no de su patria, sino de su propia leyenda. La lona no estaba en el suelo de un estadio, sino en el suelo frío de su realidad, y cada intento de levantarse parecía inútil. Hubo caídas, por supuesto. Noches en las que la botella ganaba por nocaut. Días en los que la amargura lo consumía, en los que maldecía a los promotores que lo habían desangrado y a la fama que lo había abandonado con la misma rapidez con la que llegó. Su nombre era sinónimo de gloria, su estilo la envidia del mundo. Pero toda corona proyecta una sombra, y la suya, tejida con la seda de su boxeo, comenzaba a atraer a los depredadores que se esconden en la oscuridad del éxito. El precio de la gloria es a menudo invisible hasta que es demasiado tarde. Para descubrir cómo el sistema que lo elevó se convirtió en la máquina que lo devoraría, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo de esta dolorosa historia. El trono del peso welter tenía un solo monarca, y su nombre se pronunciaba con una mezcla de reverencia y cariño: José Mantequilla Nápoles. En aquellos años dorados, no era simplemente un campeón, era el rey del mundo. Su reinado no se medía en victorias, sino en obras de arte. Cada defensa del título no era una pelea, era una cátedra de boxeo, una sinfonía de movimientos que dejaba a sus rivales humillados, no por la fuerza de sus puños, sino por la superioridad de su genio. El ring era su lienzo, y sus guantes, los pinceles con los que pintaba su dominio absoluto. México entero vivía bajo el hechizo de su rey adoptivo. Su rostro estaba en todas partes, su nombre era el estandarte del orgullo nacional. Era el cubano que se había vuelto más mexicano que el tequila, el exiliado que encontró en esta tierra no solo un hogar, sino un imperio. Intentó trabajos modestos, pero el orgullo herido era un mal compañero. ¿Cómo podía el hombre que había paralizado a México con su arte, ahora realizar tareas que lo hacían invisible? Cada moneda ganada con sudor se sentía como una burla a los millones que se habían esfumado. Era una espiral, un torbellino que amenazaba con devorarlo para siempre.
El mundo del boxeo no solo lo había descartado, lo había dejado sin herramientas para navegar la vida normal. Pero en el alma de José Luis Nápoles, en lo más profundo de su ser, todavía vivía un campeón. No el que levantaba cinturones, sino el que se forjó en el exilio, el que aprendió a empezar de cero. Una mañana, después de una noche particularmente oscura, algo se quebró. O quizás, algo se reconstruyó. Fue la memoria muscular, no de un golpe, sino de la disciplina. El recuerdo de levantarse a correr, antes del amanecer, el sacrificio, el dolor controlado que forja el acero. Se dio cuenta de que esta era su verdadera pelea por el título mundial, el campeonato de su propia dignidad. Decidió desaparecer para poder encontrarse. Se mudó a Ciudad Juárez, una tierra de fronteras, de finales y comienzos, un lugar lo suficientemente duro como para no tolerar la autocompasión. Allí, lejos de los reflectores que ya no lo buscaban, comenzó la verdadera batalla por la redención. Las calles se detenían cuando él pasaba. Los mariachis le cantaban, los niños imitaban su guardia elegante, y los hombres brindaban por el hombre que les había devuelto la gloria en el deporte más honorable. Vivía como lo que era, la realeza. Los autos de lujo, los trajes a la medida, las fiestas que duraban hasta el amanecer, todo era parte del aura de un hombre que parecía tocado por los dioses, un ser invencible que había trascendido el deporte para convertirse en un ícono cultural. Pero la corona de un solo reino no era suficiente para el poeta del ring. En la cima de su poder, con el mundo a sus pies, Nápoles cometió el acto más audaz de su carrera: desafiar al monstruo, a la bestia argentina, al legendario campeón de peso medio Carlos Monzón. Era David contra Goliat, el artista contra el demoledor. Era un salto al vacío, una declaración de que su corazón era tan grande como su talento. En febrero de 1974, en París, el mundo observó cómo el estilista intentaba desmantelar a la fuerza bruta. La esquina de Nápoles tiró la toalla después del sexto round. Su cuerpo, castigado por un hombre naturalmente más grande y fuerte, no pudo más. Pero México no lo vio como una derrota. Lo vieron como un sacrificio. No fue un evento dramático, sino un proceso lento, silencioso y agónico. Round por round, día por día. Cambió el alcohol por el trabajo duro y anónimo. Encontró un propósito no en la gloria, sino en la simple supervivencia. Ya no era Mantequilla, el ídolo de masas. Era José Luis, el hombre que luchaba por pagar sus cuentas, por mantener un techo sobre su cabeza, por ganarse el respeto de sí mismo. Su honor, esa armadura invisible que siempre llevó, se convirtió en su única posesión valiosa. No hablaba de su pasado glorioso. No pedía favores ni vivía de la lástima. Sus manos, que una vez danzaron con una precisión letal, ahora realizaban trabajos humildes. Pero en su mirada, en su postura erguida, en la forma en que caminaba, todavía se podía ver al rey. Vivía en la modestia pero no en la miseria. Porque la miseria es un estado del alma, y la suya, contra todo pronóstico, estaba empezando a sanar. Fue entonces, en sus últimos años, cuando el mundo lo redescubrió. Unos pocos periodistas y fanáticos leales, guiados por el fantasma de su leyenda, lo encontraron en Juárez. Esperaban hallar a un hombre roto, una sombra amargada de lo que fue. Pero encontraron algo mucho más poderoso. Un hombre en paz. Un hombre que había enfrentado a sus demonios en la oscuridad, y los había vencido, no con la fuerza de sus puños, sino con la resistencia de su espíritu. Vieron a su rey subir de categoría, no por obligación sino por pura hombría, por el deseo de probar que no había cima inalcanzable. Esa noche, aunque perdió la pelea, su leyenda se agigantó. Se convirtió en el guerrero que se atrevió a enfrentar a un gigante, y regresó a casa no como un perdedor, sino como un héroe aún más grande. Había demostrado ser un dios en el cuadrilátero, capaz de enfrentar a gigantes y salir con la frente en alto, amado incondicionalmente por su pueblo. El mundo lo veía como intocable, un hombre en la cumbre de su gloria, protegido por el amor de una nación entera, pero mientras todos admiraban su coraje, una sombra se cernía sobre su trono, una amenaza mucho más peligrosa que cualquier rival. ¿Cómo podría un artista, un poeta de los puños, ver la traición que no viene con un golpe, sino con una sonrisa y una firma en un papel? Tras la batalla con Monzón, José Nápoles no regresó a México como un hombre derrotado, sino como un semidios que se atrevió a desafiar a los titanes. La derrota se convirtió en la joya más brillante de su corona.
México lo recibió con un abrazo aún más fuerte, porque su campeón no había perdido una pelea, había ganado la eternidad demostrando que el corazón de un guerrero adoptado por su tierra no conoce de pesos ni de tamaños. En esas últimas entrevistas, su voz era serena, teñida de una sabiduría melancólica. No había rabia, solo una comprensión tranquila del precio que pagó por su arte. Hablaba de sus triunfos sin arrogancia y de sus pérdidas sin rencor. Había ganado la batalla más importante, la de no permitir que la traición del sistema definiera su valor como ser humano. El sistema le quitó su dinero, pero no pudo robarle su alma. Su dignidad, forjada en el silencio del olvido, brillaba más que cualquiera de sus cinturones de campeón. Su historia nos obliga a mirar más allá de las victorias y las derrotas, más allá del oro y la gloria efímera. Nos obliga a preguntar qué define a un guerrero. ¿Son los títulos que cuelgan en una pared o la capacidad de levantarse cuando la vida te ha noqueado y te ha dejado solo en la esquina? Déjanos saber en los comentarios, para ti, ¿qué significa ser un verdadero campeón? La paz que José Luis Nápoles encontró en Ciudad Juárez no fue el final de su historia, sino su epílogo. No era el cierre de un libro, sino la última página, escrita con la tinta silenciosa de la dignidad recuperada. Allí, lejos del rugido de la multitud y del brillo falso de los reflectores, el hombre que fue Mantequilla completó su última y más importante pelea. La batalla por su alma. Era el rey absoluto, el poeta del ring, el Mantequilla que se derretía en gloria sobre el pan de un pueblo que lo amaba sin condiciones. Su leyenda parecía intocable, forjada en el fuego del exilio y bendecida por el fervor de su nueva patria. Pero toda corona proyecta una sombra. Y mientras México celebraba a su héroe, desde el norte llegaba un canto de sirena, una melodía dulce y envenenada. Eran las luces de Las Vegas, las promesas de bolsas millonarias, el susurro de la inmortalidad en la tierra donde los sueños se fabrican, y sobre todo se venden. Los grandes promotores americanos, hombres con sonrisas de tiburón, y trajes caros, vieron en Mantequilla, no a un artista, sino a un activo de incalculable valor. Le ofrecieron el mundo en contratos escritos en un idioma que no era el suyo, con cláusulas tan finas como el filo de una navaja. Y Nápoles, el hombre que podía ver venir un golpe a centímetros de distancia, no vio la trampa que se tejía a su alrededor. Confiado, quizás demasiado ingenuo para la brutalidad de los negocios, firmó. Cada firma era un eslabón más en la cadena que comenzaba a atarlo. El dinero empezó a fluir como nunca antes, pero con él llegaron nuevos amigos, nuevos consejeros, cuyas lealtades no estaban con el hombre, sino con su cuenta bancaria. El mundo lo redescubrió, no como una reliquia rota, sino como un estoico superviviente, un campeón cuya mayor victoria fue aprender a vivir cuando la gloria se había marchado. Y entonces, en el silencio de esos últimos años, la pregunta que lanzamos al inicio de este viaje, resuena con una claridad brutal y dolorosa. ¿Cómo el hombre conocido como Mantequilla, cuyo boxeo era pura seda, el rey indiscutible que México adoptó como su hijo pródigo, terminó sus días luchando, no contra un rival, sino contra el olvido? La respuesta no se encuentra en el golpe de un solo hombre, ni en la lona de una sola noche de derrota. Fue un veneno lento, administrado en cada contrato firmado con letra pequeña, en cada promesa vacía susurrada por promotores con sonrisas de tiburón. Su genio fue su condena. Su arte, su baile sobre el ring, fue tratado no como un don, sino como una simple mercancía con fecha de caducidad. El sistema que lo elevó a los cielos fue el mismo que lo devoró sin piedad, cuando la máquina de hacer dinero necesitaba un nuevo engranaje, una nueva cara, una nueva historia que vender. Lo aplaudieron mientras llenaba arenas, pero lo abandonaron cuando solo le quedaban los bolsillos vacíos y el eco de la gloria en sus oídos. Los rostros curtidos y leales de su esquina mexicana comenzaron a ser reemplazados por figuras extrañas, hombres de negocios que hablaban de porcentajes y derechos de transmisión, no de estrategia y de corazón. La distancia con su equipo original, con aquellos que lo habían forjado en los gimnasios humildes de la Ciudad de México, se hizo cada vez más grande. La máquina americana exigía sacrificios. Su cuerpo, aquel instrumento de arte, fue tratado como una mina de oro, explotado sin descanso, pelea tras pelea, con menos tiempo de recuperación del que su estilo sutil requería. Lo querían en los rings de Estados Unidos, donde cada combate era un espectáculo que llenaba bolsillos ajenos. La música del éxito era tan fuerte que ahogaba el sonido de las grietas que comenzaban a formarse en su armadura. Él seguía siendo el campeón,
Seguía ganando, pero algo fundamental se estaba perdiendo. El artista estaba siendo convertido en una mercancía. Aquí es donde la tragedia comienza a escribirse en tinta invisible. ¿Fue la ambición lo que lo cegueó con acento agudo? ¿O fue la ingenuidad de un poeta perdido en un mundo de depredadores? ¿Qué creen ustedes que comenzó a romper el alma del campeón? ¿El veneno de la codicia ajena o la confianza depositada en las manos equivocadas? El coloso aún estaba de pie, pero sus cimientos ya estaban carcomidos por una traición silenciosa. Y aquí yace su verdadero legado, uno que trasciende los títulos mundiales y las defensas heroicas. José Luis Mantequilla, Nápoles no es eterno por haber sido un boxeador perfecto. Es eterno precisamente por haber sido un héroe imperfecto. Un hombre con la confianza de un rey, y la ingenuidad de un niño, un artista sublime arrojado a un mundo de carniceros. Su lealtad fue su escudo, pero su confianza fue la grieta en su armadura por donde se coló la traición. Su vida es un bolero trágico. Las estrofas iniciales, llenas de ritmo y pasión, narran su ascenso improbable, la conquista de un país que lo hizo suyo desde el primer instante. Pero el coro, repetido hasta el final, es una melodía profundamente melancólica, sobre la fragilidad de la grandeza y el precio que el arte paga en un mundo gobernado por la codicia. El sistema estadounidense lo exprimió y lo olvidó, pero México jamás lo hizo. Para la industria, fue un activo que se depreció. Para México, siempre será el campeón que eligieron, el cubano con alma de charro que se envolvió en la bandera tricolor, y la defendió con una lealtad que avergonzaba a muchos nacidos en esa tierra. Él nunca traicionó a México, y en la memoria indestructible del pueblo, México nunca lo traicionó a él. Solo faltaba un golpe, uno solo, para que todo el imperio se derrumbara, y ese golpe no vendría de un rival lejano, sino en su propia casa, ante los ojos de su propio pueblo. La noche del 6 de diciembre de 1975, la monumental Plaza de Toros México no era una arena, era un templo. 40.000 almas se congregaban bajo el cielo de la capital, no para ver una pelea, sino para rendir culto a su dios adoptivo, José Ángel Nápoles. El aire olía a pólvora y a gloria, a la certeza de una victoria más. Su oponente, el británico John H. Stracey, era visto como un mero trámite, un extranjero valiente pero destinado a ser un escalón más en la leyenda de Mantequilla. México no esperaba una competencia, esperaba a una coronación. Y al principio, el guión se cumplió a la perfección. En el primer round, la seda de Nápoles envolvió a Stracey. Un destello, una combinación precisa, y el inglés cayó a la lona. La plaza estalló en un rugido que hizo temblar los cimientos de la ciudad. Era él, el poeta, el artista, ejecutando su obra maestra una vez más. Parecía una noche fácil, una celebración anticipada. Pero nadie en esa multitud sabía que estaban viendo el último verso glorioso de un poema que se acercaba a su trágico final. Su leyenda no está escrita en los libros de contabilidad de los promotores, sino en el corazón de una nación que lo lloró como a un hijo. La historia de Mantequilla Nápoles es un espejo oscuro en el que se reflejan las de muchos otros. Guerreros del ring que, como él, lo dieron todo a cambio de una gloria efímera y un final silencioso. Sus historias, llenas de coraje y desengaño, también merecen ser contadas, para que el eco de sus nombres no se apague jamás. Para descubrir a esos otros gigantes heridos y honrar su memoria, suscríbete a nuestro canal. Acompáñanos en este viaje al corazón de las leyendas que se niegan a morir. Porque la máquina americana, esa bestia insaciable de promotores y contratos, ya había cobrado su peaje. Lo había hecho en silencio, en gimnasios anónimos, en peleas demasiado seguidas, en viajes agotadores. Había drenado al campeón, gota a gota, robándole no su habilidad, sino su resistencia, su alma. Y a partir del tercer round, la factura llegó a cobrarse frente a su pueblo. El movimiento de Mantequilla, antes un río fluido, comenzó a volverse lento, pesado. Sus piernas, que antes danzaban, ahora parecían ancladas al suelo. Stracey, un hombre con más corazón que arte, se dio cuenta. Sintió la vacilación, olió la sangre de un rey herido, y se lanzó al ataque no con técnica, sino con la furia de quien ve una oportunidad única en la vida. La pelea dejó de ser un ballet, y se convirtió en una brutal pelea callejera. El artista fue arrastrado al fango. El rostro del campeón, antes un lienzo de calma, se transformó en un mapa de dolor.
Un corte sobre el ojo izquierdo tiñó de rojo la seda de su boxeo. El público pasó del júbilo a la ansiedad, y de la ansiedad al terror silencioso. Veían a su héroe, al invencible Mantequilla, recibir golpes que nunca antes le habían conectado. Veían cómo la fatiga, esa enemiga invisible forjada en Estados Unidos, lo estaba ahogando en su propia casa.